Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice la palabra del Señor: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar al Señor. Oh Padre eterno, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad, nuestra flaqueza, venimos de nuevo ante tu presencia, Señor, rogándote que tú nos fortalezcas. Señor, tú nos des atención a tu palabra. Quita de nuestras mentes y nuestros corazones todo aquello que nos distraiga. Señor, que tú nos hables a nuestras conciencias para que tu pueblo sea edificado. Obra también en aquellos que no te conocen. Tú los quebrantes, Señor, entre nosotros. Tú obres con poder en ellos. Señor, te suplicamos, tú manifiestes tu gloria, tú obres en los corazones que hay aquí. Ten misericordia, oh Señor. Te rogamos también por otras personas que escuchen este sermón, que tú obres en sus corazones. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. El vestido o la ropa que llevamos revela mucho de lo que somos, de lo que hay en nuestros corazones. Es cierto que a veces las apariencias engañan, pero también es cierto que eso no es lo habitual. Generalmente uno puede hacerse una idea del carácter o las creencias o la ideología de alguien por cómo va vestido. Aún dentro del contexto de la iglesia local, uno puede percibir el nivel de madurez de un hermano por su vestimenta. Sé que la ropa no es lo principal en lo que debemos fijarnos. Sé que antes hay que tener en cuenta otras muchas cosas, pero a veces el ver cómo alguien viste sí puede darnos pistas, indicios de la madurez espiritual de ese hermano o esa hermana. Pienso que algo similar pasaría en los tiempos del apóstol Pablo. Quizá por eso él solía usar en sus epístolas la analogía de la vestimenta cuando trataba asuntos espirituales del corazón. Pues bien, en este sermón, basándonos en los versículos que hemos leído al principio, bueno, concretamente el versículo 12, y no lo vamos a considerar todo, basándonos en esos versículos, voy a hablar de la vestimenta espiritual que agrada a Dios, la vestimenta espiritual que agrada al Señor. Es decir, la vestimenta espiritual que Dios quiere que nos pongamos. Y esto nos va a llevar varios sermones, no solo uno ni dos, probablemente 3, 4, quizá más. Ya veremos. Pero antes, me gustaría recordar rápidamente lo que consideramos dentro de esta serie de la Epístola a los Colosenses en el sermón anterior. Vimos cuáles son los principales motivos para afirmar que Cristo es el todo en el creyente. Primero, porque Dios eligió en Cristo a los que habían de ser creyentes. Segundo, porque Cristo es el objeto de la fe salvadora. En tercer lugar, Cristo es la única vía para acercarnos a Dios. En cuarto lugar, vimos que, cuarto motivo para afirmar que el Señor Jesucristo es el todo para el creyente, es que Cristo es nuestra sabiduría. En quinto lugar, porque Cristo es nuestra justificación. En sexto lugar, Cristo es nuestra santificación. En séptimo lugar, Cristo es nuestra redención. Y en octavo lugar,
porque Cristo es lo que principalmente debemos buscar. Él es el todo en el creyente. Porque Él debe ser lo primero que debemos buscar. Bien, y después de esto, después de decir que Cristo es el todo en todos, Pablo pasa al siguiente versículo a hablar de la vestimenta. Es como decir, bueno, Cristo debe ser el todo en el creyente, pues esto tiene estas implicaciones prácticas, ¿no? Vestíos, pues, dice, vestíos, pues, si Cristo es el todo en vuestra vida, tenéis que vestiros de esta manera. Es una vestimenta espiritual, evidentemente. Y ya vimos hace 2 sermones dentro de esta serie de Colosenses que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Vimos que eso significa básicamente el vestirnos del nuevo hombre, esforzarnos en dependencia del Señor por hacer todo lo que Dios nos demanda en su palabra. Bueno, en estos versículos que hemos leído hoy, Pablo nos presenta algunas de esas ropas espirituales que tenemos que ponernos, es decir, cosas que el Señor nos demanda que pongamos en práctica en nuestra vida. Si en verdad hemos sido santificados por el poder de Dios, si hemos sido sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, esto tiene que evidenciarse en hechos, en buenos frutos. ¿Cómo podemos saber si hemos creído verdaderamente en Cristo? ¿Cómo podemos saber si estamos en el reino de Cristo? ¿Cómo podemos saber si somos verdaderos creyentes? Por los frutos, los hechos que se ven en nuestra vida. Bueno, la primera vestimenta que Pablo dice que nos pongamos es la misericordia. En concreto habla de la entrañable misericordia. Dice, vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y primero nos preguntamos, ¿qué es la misericordia? La misericordia, en pocas palabras, hace referencia a la compasión en acción. Ambas palabras, misericordia y compasión, tienen un significado muy parecido. A veces se usan indistintamente, pero hay un pequeño matiz de diferencia entre ambas. La compasión es más un sentimiento de empatía donde nos ponemos en el lugar de la otra persona que está sufriendo. Esto es la empatía, nos ponemos en el lugar de la otra persona, como si nosotros estuviéramos pasando por lo mismo que esa persona. O si esa persona no está sufriendo ahora, lo podría estar sufriendo en el futuro por seguir un camino erróneo. Y la compasión es ese sentimiento de empatía. Nos compadecemos de dicha persona, nos da pena, nos entristece su situación de miseria, que puede ser material o espiritual. Entonces tenemos compasión por esa persona, vamos y le manifestamos misericordia. Le hacemos algún tipo de bien, le ayudamos, procuramos apartarla del mal camino, procuramos aliviar su situación de miseria, sea material o espiritual. Esto es la misericordia. En Daniel capítulo 4, versículo 27, se habla de hacer misericordia. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. No dice haciendo compasiones, dice haciendo misericordias. La misericordia es la compasión en acción. Recordemos el relato del buen samaritano. En una ocasión, un intérprete de la ley le preguntó a Cristo, ¿quién es mi prójimo? Lucas 10, 30 al 37, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, y dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. No solo que se compadeció, sino que usó de misericordia, hizo algo. No es que pasó y, ay, pobrecito, uy, qué pena, ay, mira lo que está sufriendo, hasta luego. No. Tuvo compasión y misericordia de ese hombre. Pues, queridos hermanos, la Escritura nos dice que Dios es muy misericordioso. Dice en Santiago, capítulo 5, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios no solo se compadece de la situación espiritual miserable en la que se encuentra el hombre. El Señor pasó a la acción y tuvo misericordia del hombre. Envió a su amado Hijo para que muriera en una cruz y así los pecadores pudieran ser salvos. Dios no solo se compadece, Él tiene misericordia. Dice la Escritura, el Señor es muy, muy misericordioso y compasivo. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermanos, si nuestro Padre Celestial es así, nosotros tenemos que ser misericordiosos también. Nuestro Señor Jesucristo nos lo ordenó explícitamente. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No pensemos únicamente en nosotros mismos. No nos centremos tanto en nuestra condición miserable, en lo que estamos sufriendo, que nunca veamos las miserias o las necesidades de los demás, que puede que necesiten de nuestra misericordia. Sí, no solo compasión. No lleguemos a pensar, ay, pobrecito, ay, ese hermano, ay, lo que está sufriendo, ay, no sé qué, voy a orar por él. Pero no hago nada. Puede que tengamos compasión, sí. Pero si no tenemos misericordia, si no somos misericordiosos, no estamos imitando a nuestro Padre Celestial. Y podemos estar pecando de omisión. Esto pasa igual a los niños, los jóvenes. Ven al hermanito que está pasándolo mal, o que se ha caído. ¡Ay, pobrecito, qué golpe se ha dado! El tortazo que se ha dado. Y empieza a reírse. Pero te está llorando. Te estás riendo. Hay que ser misericordioso, como nuestro Dios es misericordioso. Esto nos lo manda la Biblia. A veces pecamos más de omisión de lo que nos imaginamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tenemos que arrepentirnos de esos pecados también. Pero por otro lado,
nos preguntamos qué significa entrañable, porque dice entrañable misericordia. Nuestro texto de Colosenses 3:12 dice que nos vistamos de entrañable misericordia. La palabra que se ha traducido por entrañable en Colosenses 3:12 literalmente se refiere a las entrañas, a los órganos físicos de los intestinos. En un sentido espiritual se refiere a algo que procede de lo más profundo de nuestro corazón. Un sentimiento, unas intenciones, un deseo muy profundo, sincero, todo con una connotación positiva, buena. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 15, esa misma palabra griega se ha traducido por cariño. Dice, y su cariño, de Tito, y está la misma palabra, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Era un afecto, un amor grande y sincero, un amor profundo el que Tito sentía por los corintios, es lo que trata de expresar aquí este pasaje. Entonces, cuando en Colosenses 3:12 dice que nos vistamos de entrañable misericordia, se nos exhorta a ser misericordiosos con los demás, pero no para ser vistos por otros, no para recibir el aplauso de los hombres, no para obtener después algo a cambio. Voy a ayudar a tal persona para obtener algo a cambio, algún beneficio, no meramente para acallar nuestras conciencias, no para que después papi y mami no me diga nada. Ay, estuviste ahí, viste lo que le pasó al hermanito, no le ayudaste, a ver si que papá y mamá no me digan nada. No, debemos manifestar misericordia de todo corazón, porque en verdad sintamos pena, compasión por esa otra persona o personas que se encuentran en una condición miserable de corazón. Fijaos que dice en Jeremías capítulo 31, versículo 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Hermanos, Dios no es misericordioso así, bueno, pues por cumplir. No por cumplir, ¿no? O para que piensen bien de mí. No, el Señor es misericordioso de corazón, de todo corazón. Pero mira, pastor, es que esa persona se ha portado muy mal conmigo. Sí, ahora está ahí sufriendo y tiene estas necesidades. Alguna vez me ha pedido ayuda, pero es que no se lo merece. ¿Es así como actúa Dios con nosotros? ¿Es así como el Señor obra con los hombres? Bueno, si fuera así, nadie sería salvo, ¿no? ¿Quién merece la salvación? ¿Quién merece la bondad de Dios? Nadie. ¿Quién merece la misericordia del Señor? Nadie. ¿El pueblo de Israel merecía la misericordia de Dios? No. Pero dice, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Hermanos, tengamos esta entrañable misericordia de corazón, sincera. No buscando después algo a cambio, no. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si obramos así, entonces es que nos estamos vistiendo de entrañable misericordia. Bien, en segundo lugar, nuestro texto de Colosenses 3:12 también nos dice que nos vistamos de benignidad. De benignidad. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad. Tenemos que vestirnos. ¿Pero qué significa benignidad? Esta palabra se refiere a una disposición benigna, bondadosa del corazón y a la materialización de ese bien que se está dispuesto a hacer. Es decir, se refiere a querer el bien y a hacerlo. Querer el bien y hacer el bien.
Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿qué es el bien? ¿O qué consideramos como bueno? Según la Biblia, el único bueno es Dios. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 18. Al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo, o sea, el Señor Jesucristo para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El Señor Jesucristo es Dios, también era bueno, pero le estaba respondiendo de esta manera para ponerse al nivel de este hombre. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así que podemos decir que algo bueno es todo aquello que se ajuste al modelo o patrón divino. Dicho de otra forma, lo bueno es todo aquello que se ajuste o sea conforme a la palabra de Dios. Lo bueno es sencillamente todo lo que Dios dice que es bueno. Esto es muy importante. Esto es más importante de lo que nos imaginamos, el tener esto bien claro. Porque hay muchas personas, incluso muchos creyentes, que tienen un concepto distorsionado de lo bueno, de lo que está bien. Desde luego los incrédulos están totalmente errados. Ellos piensan, como dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sí, los impíos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero ¿qué ocurre con los creyentes? ¿Qué ocurre con nosotros, hermanos? Por la gracia de Dios ya no tenemos esta forma de pensar como patrón de conducta. Generalmente, el patrón de conducta y pensamiento de un verdadero creyente no es llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Pero, ¿no es cierto que a veces, hemos pensado que algo malo es bueno para nosotros? Claro, nosotros no decimos explícitamente que esa cosa es mala o pecaminosa, o que eso que quiero hacer está mal. No, no lo decimos explícitamente. Lo que hacemos es autoengañarnos, tratar de justificar de alguna manera eso que deseamos hacer, tratar de justificar eso que deseamos hacer no es malo. O procuramos hacernos ver a nosotros mismos que eso no está tan mal. Entonces vamos y lo hacemos. Y pecamos contra Dios, claro. A eso que es malo lo hemos llamado bueno. Por otro lado, ¿no es cierto también que a veces hemos pensado que algo bueno realmente es malo o que está mal? Esto suele pasar cuando nos corrigen o nos reprenden, o nos dan un consejo que, aunque sea bíblico, no nos gusta, va en contra de nuestros deseos, de lo que yo deseo hacer, y por tanto lo rechazamos. Pensamos que no es un buen consejo, sino un mal consejo. Hermano, ¿no te ha pasado esto alguna vez? En vez de dar gracias al hermano que nos corrige, nos reprende, nos exhorta o nos amonesta, empezamos a pensar mal de él y de las palabras que me ha dicho. Pues no me ha hablado muy bien. Ha sido un poco brusco conmigo. Ha sido un poco serio conmigo. Es más, lo que me ha dicho creo que no es realmente así. El pastor está yendo con las escrituras, pero ya viene el hermano diciendo, eso no, yo creo que eso no es totalmente verdad. ¿Qué argumentos bíblicos tienes? Ninguno. Quizás el deseo de tu corazón es que lo que tú quieres hacer es lo que tú quieres hacer.
Y tú quieres estar ahí. Aunque sea algo que no esté correcto, que no sea bueno, tú quieres estar ahí. Estamos llamando a algo bueno, lo estamos llamando malo. Tristemente, dado que todavía hay un resto de pecado en nosotros, en determinadas ocasiones podríamos dejarnos llevar por los sentimientos, las emociones o nuestros gustos y preferencias carnales y no por el principio bíblico. Entonces, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo. Queridos hermanos, como hijos de Dios no debemos quedarnos en esa situación. Tenemos que arrepentirnos, cambiar de actitud inmediatamente. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El punto es, tenemos que arrepentirnos de esa actitud. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué debemos hacer para actuar con verdadera benignidad? ¿Qué debemos hacer? Pues primero, tenemos que conocer y aplicar lo que la Biblia dice que es bueno. No lo que yo me imagino, sino lo que la Escritura dice que es bueno. Y segundo, tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Dios. Veamos primero entonces que debo conocer, o sea, para poder actuar con verdadera benignidad, primero debemos conocer y aplicar lo que la Biblia dice que es bueno. Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto, o sea, las palabras que Dios manda, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Primero tienes que guardar, escuchar con atención la palabra de Dios, no lo que te han enseñado desde pequeño, sin pensar si es bíblico o no. A mí esto es lo que me enseñó mi padre, ahí voy, hasta que me muera. No. No lo que la mayoría de la gente diga, no lo que nos enseña la sociedad o los profesores o los medios de manipulación. No. Tenemos que escuchar, prestar atención a las Escrituras para hacer lo que es bueno, para poner en práctica la benignidad. El buenismo es pensar y actuar de una forma que parece ser buena, que suena muy piadosa, que parece justa, pero realmente no es conforme a la verdadera bondad, piedad y justicia que se revela en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando esta sociedad nos dice que no está bien reprender con vara a nuestros hijos, castigar a nuestros hijos, lo bueno, según dicen ellos, lo bueno es no castigar duramente a nuestros hijos. Hay que dejarles que hagan lo que quieran. No hay que reprimirlos. Hay que dejarles que descarguen su ira para que no se frustren, para que no estén frustrados, para que no acumulen odio en su interior. Claro, y para que no lo acumulen, que lo descarguen su odio sobre otros. Todo esto que puede sonar bien, no es bueno. No está bien, no es lo bueno. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente bueno es lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué dice el Señor? Por ejemplo, Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ese es el verdadero bien. Lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo de buenismo. El mundo dice, lo más bueno, lo más justo, es dejar que las mujeres aborten libremente. ¿Para qué? Bueno, primero porque ellas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Y también para que no tengan una carga que no puedan sobrellevar, para evitarles problemas sociales o psicológicos, para que no tengan traumas. Hermanos, todo esto parece muy justo y bueno, pero en realidad es una perversión,
es algo muy malo. Primero, cuando las mujeres quieren abortar, no están decidiendo sobre su cuerpo, porque la criatura que está en su interior es otro cuerpo, es otra persona, tiene otro ADN. Si te quieres cortar un brazo o una pierna, sí estás decidiendo sobre tu propio cuerpo, pero si quieres triturar a un ser que tiene otro ADN, eso ya no es tu cuerpo, eso se llama asesinato. ¿Y qué dice la Biblia en Éxodo 20:13? No matarás. Así que abortar es malo. Lo bueno es no abortar, sea cual sea la situación. Pero es que, en segundo lugar, todo ese argumento de los problemas psicológicos, traumas, etcétera, es una falacia. Los verdaderos problemas psicológicos vienen precisamente después de abortar, al menos en muchas mujeres. Y aun si el tener al bebé causara cualquier clase de problema a la mujer, puede ser que cause problemas psicológicos, el tener el bebé, o problemas sociales, o problemas económicos, o lo que sea, tal cosa no justifica de ninguna manera el asesinato del bebé. Hija mía, dadlo en adopción, pero no lo mates. Ay, pobrecita, está sufriendo, mire su situación, y está pobre y tal. Bueno, ¿se entiende? ¿Vale? Pobrecita. Sí. Es que la violaron. Y eso va a crearle un trauma, un recuerdo en su mente. ¿Se entiende? Puede pasar por esos problemas. Pero por favor, no mates a esa criatura. Dale a otra persona, déjala. Pero no la mates. Eso es lo bueno. Lo bueno es no matar. Lo bueno es no abortar. No nos dejemos engañar, seducir por los argumentos buenistas de este mundo. Bueno, hermanos, estos son solo algunos ejemplos de cómo no debemos dejarnos engañar por lo que yo pienso u otras personas piensan que es bueno, sino que tenemos que medirlo todo a la luz de la palabra de Dios. Pero es fundamental conocer y aplicar lo que la Biblia dice que es bueno. Recordemos esto, conocer y aplicar. Dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nuevamente, la sociedad de hoy en día nos dice que no nos dejemos avasallar, que tenemos que vengarnos, que si alguien nos hace algo malo, pues tenemos que pagarle con la misma moneda. Pero hermanos, esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos el versículo de Romanos 12:17, pero hay otros muchos más. Por ejemplo, dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es lo bueno? No vengarte, no pagarle con la misma moneda. Oye, a ti te han hecho eso, pues ve tú y hazle lo mismo. Nosotros hemos escuchado esto de madres y padres a sus hijos. Yo lo he escuchado. Uno va a recoger a los niños al colegio. Suele ir mi esposa, pero a veces he ido yo. Y lo he escuchado de personas. Y si no en el colegio, en otro contexto. Padres que le dicen a sus hijos, niños, si a ti te pega, tú no te quedes quieto, tú le das también. Así tenemos la sociedad que tenemos. ¡Oh, porque eso es lo justo! Claro, hombre, si te han dado, pues dale tú también. No, eso no es lo justo. Eso no es lo bueno. Lo bueno es lo que Dios dice en su palabra. No pagar mal por mal. No os venguéis vosotros mismos.
Si te han pegado, te vas. Deja esa situación. No te pelees. Sal corriendo. Así que para actuar con verdadera benignidad tenemos que conocer y aplicar lo que la Biblia dice que es bueno. Pero el Señor no solo nos ha dejado preceptos, también nos ha dejado su propio ejemplo, que por supuesto también lo encontramos en las Escrituras. Queridos hermanos, si queremos obrar con benignidad, también tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Dios. Es lo que vamos a considerar ahora. Tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Dios. Dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y dice también el Salmo 73, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Otro texto, Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios, nosotros somos benignos con los demás, tenemos que serlo, como nuestro Dios es benigno. Dios es muy rico en benignidad, de hecho es infinitamente bueno, benigno. Pero no es algo que solo está en su corazón, no. Él lleva a cabo esa bondad de manera perfecta y justa. Y subrayo esto último, perfecta y justa. Mirad qué dice en Romanos 11:22. Mira pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Una pregunta. Cuando Dios trató con severidad a los que cayeron, como dice nuestro versículo, cuando Dios trató con severidad a los que cayeron, pregunto, ¿estaba dejando de ser bueno en ese momento? Alguien podría decir, como los estaba tratando con severidad, pues entonces, en esa situación, en ese preciso momento, Dios no estaba siendo muy bueno. No, esta no es la respuesta. Dios es perfectamente bueno siempre, en todos sus tratos. Aun cuando trata a alguien con severidad, Él está siendo bueno. ¿Por qué? Porque está actuando con justicia, y la justicia es buena. Queridos hermanos, imitemos a nuestro buen Dios. Aun cuando tengamos que actuar con severidad con alguien, porque sea necesario actuar con severidad con alguien, sea con nuestros hijos o con otras personas que estén bajo nuestra autoridad, no tengamos cargo de conciencia. Estamos imitando a nuestro Dios. Estamos siendo buenos. Actuando con bondad, me refiero. Claro que tenemos que asegurarnos que estamos actuando con justicia, pero si en verdad lo estamos haciendo así, no debemos dejarnos llevar por las acusaciones de nuestros hijos o de otros, que nos puedan decir, no estás siendo bueno y amoroso conmigo. No nos dejemos llevar por estas u otras acusaciones. Estamos imitando a nuestro Dios, estamos obrando con justicia y por tanto con benignidad. Le hacemos bien a nuestros hijos, por ejemplo, cuando le castigamos por algo malo que han hecho. Y si nuestros hijos nos dicen, papá, tú no estás siendo muy bueno conmigo. Hijo mío, tú estás equivocado. Precisamente porque estoy actuando con benignidad, te tengo que castigar. Claro. La bondad y la severidad de Dios. Es de esa forma, a través del castigo cuando es necesario, es de esa forma que el Espíritu Santo puede hacerles ver el pecado a nuestros hijos.
Si no les castigamos, no les estamos haciendo bien. El pastor, fiel a las almas, hace bien a los hermanos cuando les anima, les consuela, les ayuda, pero también les hace bien cuando disciplina a los que están descarriados. Y a veces los pastores, yo he conocido a pastores, conozco a pastores que han tenido que sufrir esto. Han querido ser fiel a las almas, fiel al Señor, fiel al pueblo de Dios. Han actuado con justicia, con benignidad, disciplinando a quien debía ser disciplinado, y encima son acusados de que hay falta de amor en ellos, de que no están actuando con bondad. Qué triste. En personas que dicen ser cristianas, ¿eh? Y actúan como niños pequeños. Y habrá que ver si realmente son creyentes o no. Pero suponiendo que lo sean, están actuando como niños pequeños, con inmadurez. Y en vez de reconocer su pecado y arrepentirse, no, el malo es el pastor. Que no está actuando con amor. Vaya hombre. El típico ataque, ¿no? Me resisto, no quiero reconocer mi pecado y voy a por el pastor. Esto es muy triste. Es muy triste. Ese hombre realmente, el pastor, realmente está actuando con benignidad y con amor para el bien de ese alma. Para que esa alma se arrepienta y reconozca su pecado, pida perdón al Señor, pida perdón a otras personas si ha pecado contra otras personas y se vuelva a Cristo. Humillado, arrepentido. Y deje de hacer el mal. Dice en la tercera epístola de Juan, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Se refiere aquí como un patrón de conducta y con una actitud rebelde que no se arrepiente. El que hace o practica lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, recordemos que podríamos pecar no solo haciendo lo malo, sino también dejando de hacer lo bueno. Esto es lo que se llama pecado de omisión. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, ya para concluir, debemos recordar continuamente que la manifestación suprema de misericordia y bondad de Dios la vemos en Cristo Jesús y su obra de expiación en la cruz. Dice en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. La manifestación de bondad y misericordia del Señor supremas en Cristo Jesús, dando a su amado Hijo para morir, para que Él muriera, sufriera por nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta manifestación tan grande de bondad y misericordia debe impulsarnos a nosotros, hermanos, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ser misericordiosos y bondadosos con los demás, aunque ellos no lo sean con nosotros. Ser misericordiosos y bondadosos con los demás. Cristo se entregó por pecadores, por personas que eran enemigos suyos. Por eso Él dijo en una ocasión, Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Seguir su ejemplo, sus mandamientos y su ejemplo. No, como esa persona me aborrece, pues que se la apañe como pueda. Tiene una necesidad, yo podría ayudarle, pero no, porque me aborrece. Ese no es el espíritu de Cristo. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Queridos hermanos, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien, de ser misericordiosos con todo el mundo, aun cuando lleguemos a sufrir por ello. Primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El hacer el bien que Dios nos demanda ciertamente nos guardará de muchas cosas malas, pero esto no significa que estaremos exentos de ataques por parte del mundo y del maligno. Al contrario, cuanto más queramos agradar al Señor, más seremos atacados. Hermanos, no digo esto para desalentar a nadie, sino que seamos conscientes de la realidad. Además, la Escritura nos advierte acerca de esto en el versículo que acabamos de leer, pero al mismo tiempo nos alienta, pues dice al final, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo bueno sufrís, esto es aprobado delante de Dios. Esto agrada al Señor. No el mero hecho de que suframos, sino porque hemos hecho lo bueno, aunque hayamos recibido palos, dolor, sufrimiento, pero hemos hecho lo bueno, lo que a Dios le agrada. Y eso es aprobado delante de Dios. El Señor se agrada cuando sus hijos permanecen haciendo lo bueno, aunque eso les cueste sufrir. Y es lo que hacen, es lo que deben hacer los pastores fieles. Aunque sepan que pueden llegar a sufrir por poner en disciplina a personas o por hablar claramente a los hermanos, por denunciar el pecado, aunque sepa que podrían llegar a sufrir, pero lo hacen por amor al Señor y por amor a esas almas. Mi querido niño, joven, adulto, no menosprecies la gran misericordia de Dios, que te habla claramente por su palabra y te llama a la fe en Cristo y al arrepentimiento de todos tus pecados. No desprecies la misericordia del Señor que tiene para contigo en esta mañana. Busca lo bueno, el verdadero bien, para que vivas y te vaya bien, para que puedas glorificar a tu Creador. Dice en Amós capítulo 5, versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Niño, joven, busca lo bueno, no lo malo. Es que mis compañeros no vean lo bien que se lo pasan. Uf, no vean cómo se divierten, ¿eh? Pero no tienen vida espiritual. Y el fin que les espera, si siguen en ese camino,
es el sufrimiento, el dolor, el infierno. Busca lo bueno y no lo malo, para que viváis. Si no buscas a Cristo, quien es el bien supremo, irás al infierno por toda la eternidad. Busca al Señor Jesucristo. Cree en Él de todo corazón. Arrepiéntete de tus pecados y tendrás vida eterna. No te dejes engañar por la falsa brillantez de este mundo. Busca lo bueno, busca al Señor, busca la palabra de Dios para que viváis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia infinitas. Gracias, Señor, que siendo nosotros miserables pecadores, en nuestra miseria, tú no solo te compadeces, sino que tienes misericordia. Y tú nos traes, oh Señor, tu palabra. Y tú nos hablas a nuestras mentes en esta mañana. Oh Dios, que esta palabra tuya llegue a los corazones de todos los que estamos aquí, de todos los que escuchen esta palabra. Señor, que tú nos quebrantes, tú nos perdones, oh Dios. Te pedimos perdón cuando no hemos sido misericordiosos, cuando no hemos actuado con benignidad. Señor, te pedimos perdón. Ten misericordia de esta iglesia. Tú obres un mayor amor, una mayor bondad, una mayor misericordia entre nosotros. Que nos vistamos de estas ropas espirituales para la edificación de tu pueblo, para tu gloria, Señor, para el avance de tu reino. Padre, te rogamos, tú obres en aquellos que están lejos de ti. Ten misericordia, Señor. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor.